Buenos días. Vamos empezando un poquito tarde, así es que les ruego de su paciencia, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo resumido, ¿verdad? Lo más que se pueda para que no nos vayamos tan tarde. Y bueno, pues no sé a quiénes les gusten las películas del oeste. ¿Sí han visto algunas películas del oeste? ¿Sí les gusta? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes se acordarán que en varias de esas películas del oeste, pues mucha de la gente de Estados Unidos, de México, del norte, se trasladaban, ¿verdad?, a la parte del Pacífico, a ciudades como, bueno, a estados como California, Oregon, Portland, todo este lado. ¿Por qué se trasladaban allá en los años 1800? Porque había mucho oro, ¿verdad?, en diferentes lugares, en los ríos, en minas, hasta en cielo abierto. Entonces, la gente que escuchaba todo eso, ¿qué decían? Pues no les importaba dejar sus propiedades y arriesgar su vida cruzando todo el país para llegar y buscar oro. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, cuando estaban por allá, en la búsqueda del oro, bueno, en los ríos, ¿verdad? Había gente que usaba unas charolitas, ¿verdad? Como con una mallita, y en el río metía, ¿verdad? Y sacaba agua con tierritas, y ahí le estaba moviendo. ¿Sí se acuerdan de esas escenas? Y cuando encontraban por ahí, ¿verdad?, en medio de las piedras, una pepita de oro, ahora sí que se ponían bien contentos. Ustedes recordarán en alguna de esas escenas, o cuando intercambiaban algo, que hacían comercio, ¿qué es lo primero que hacían con esas pepitas de oro? ¿Sí se acordarán? Las mordían. Muy bien, Jania. ¿Y por qué crees que las mordían? Para ver si era oro de verdad. Exactamente, ¿verdad? Fíjense que el oro de verdad es un metal blando. Obviamente tiene su brillo característico, ¿verdad?, de un metal precioso. Ya aplicado para anillos y otras cosas, pues hay que meterle otro tipo de metales, ¿verdad?, para que se hagan duros, pero en realidad el oro en su estado natural es blando. Al meterle el diente y se marcaba, quiere decir que era oro de veras, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que Dios no solamente creó el oro, también creó otro mineral muy parecido al oro. Este mineral tiene el mismo color del oro, brilla como el oro, pero a diferencia del oro, es duro. Este mineral se llama pirita, y la pirita se conocía como el oro de los tontos. Es decir, la gente que no sabía mucho de esto estaba ahí buscando, ¿verdad?, y de repente encontraba una de esas, no sabía que era pirita, le daba la mordida ahí, se quedaba chimuelo, ¿verdad? Y yo creo que tenían muchos trabajos los dentistas, o bien cuando intercambiaban, ¿verdad?, porque obviamente el oro era pieza de moneda, ¿va?, pieza de comercio. Decían, oye, pues te compro estos dos caballos, ¿verdad?, y esta carreta, y te voy a pagar con oro, que era lo que circulaba. Pues sí, y el que no sabía, le pagaban con eso. El otro se iba con la carreta, los caballos, y cuando empezaba a ver que eso pues, estaba bien duro, que no era, ¿qué dijo? Ya perdí, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que eso es lo que normalmente ocurre. Y ocurría también en aquel tiempo, en el tiempo de Judas, cuando los cristianos no sabían identificar a los falsos maestros que estaban comunicando doctrinas erradas, doctrinas que infiltraban en las iglesias de Jesús, e iban en pos de ellos y eran engañados. La carta, ¿verdad?, de Judas tiene esas características que nos van a enseñar cómo identificar a los falsos maestros. Vamos, sin más preámbulo, a abrir nuestras Biblias ahí a Judas. Para los que no saben dónde está Judas, bueno, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es el penúltimo escrito de la Biblia, ¿verdad? O sea que si ustedes abren su Biblia de atrás para adelante, en Apocalipsis, el que está antes de Apocalipsis, ¿quién es? Judas, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar. ¿Ok? Yo le puse por título, ¿verdad?, a este sermón, Combatiendo por el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces vámonos ahí a Judas, verso 1. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Bueno, como siempre decimos, hay que empezar por el principio. ¿Qué les parece si hacemos una oración para poner en las manos de Dios este tiempo? ¿Les parece? Padre Santo, gracias te damos en esta tarde ya por tu palabra.
Gracias porque tú nos das la vida, Señor, para poder estar aquí congregados en el nombre de Jesús. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, para comprender cabalmente lo que tú has dejado de enseñanza, Señor, a través de esta porción de la Escritura, que lo podamos nosotros comprender y que sobre todo, Padre, podamos ponerlo en práctica, porque eso es el fin, Señor, de toda la Escritura, que nosotros lo vivamos. En el nombre de Salvador Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, ya leemos el primer versículo de Judas. Aquí en este primer versículo de Judas vamos a encontrar algo muy importante. ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Quién es? ¿Lo acabamos de leer? Judas, ¿verdad? Muy bien. Como dijera por ahí, palomita, ¿verdad? Todos contestamos bien. Ahora tenemos otro problema. ¿Cuál Judas, verdad? Porque en el Nuevo Testamento por lo menos encontramos 7 personas diferentes que llevan este nombre. El nombre de Judas es un nombre hebreo, ¿verdad? Que quiere decir Judá. ¿Se acuerdan de Judá? Era uno de los hijos de las tribus de Israel, uno de los hijos de Jacob. Bueno, este nombre quiere decir varón, ¿verdad? Y como les decía, es popular. Hay por lo menos en el Nuevo Testamento nada más, y en el Antiguo son muchísimas cientos de veces donde se mencionan este nombre. Bueno, ¿a qué Judas era el autor de esta porción de la Escritura? En el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo. En primer lugar, él se denomina a sí mismo como un siervo, es decir, uno que sirve, ¿verdad? Uno que está dispuesto a dar su vida por alguien, en este caso, por el Señor Jesucristo. Pregunta para nosotros, ¿cuántos de nosotros nos presentaríamos así hoy en día? ¿Cuántos nos presentaremos así? Pues yo creo que muy pocos, ¿verdad? Pero es importante tener siempre esto en nuestra mente. Siempre nos gusta la parte de que somos hijos de Dios, de que somos bendecidos por Dios, de que somos hijos del Rey y muchas cosas que son ciertas. Pero cuando nosotros nos decimos, en verdad yo soy un servidor de Jesús, en verdad yo soy un siervo, ¿verdad?, de Jesucristo. Judas lo era y así lo afirmaba. Lo segundo, bueno, Judas dice aquí, hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Bueno, Jacobo, ustedes lo saben, Jacobo era uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Jacobo también se conoce como Santiago. Entonces, Judas y Santiago eran hermanos carnales. Y esto también lo mencioné cuando estuvimos estudiando Primera de Juan. Santiago y Judas, al ser ellos hermanos, eran medios hermanos del Señor Jesucristo. ¿Okay? Una de las razones, dicen los eruditos, por las cuales a lo mejor él no se presentó como el medio hermano del Señor Jesucristo, es porque él, a la edad que ya escribió esta epístola, esta carta, ya era igual un hombre como Juan, ya grande, ¿verdad?, ya mayor de edad. Esta carta está fechada más o menos entre el año 65 y 80 de nuestra era, ¿verdad? Es decir, ya después de la muerte de Jesucristo ya habían pasado varios años, 40 años, entonces ya era un hombre probablemente de una edad avanzada, un hombre que había aprendido humildad y no se atrevió a él mismo referirse a él como un medio hermano del Señor Jesucristo. Además de que hay otra razón que también dicen los estudiosos. Si ustedes recuerdan los pasajes del Nuevo Testamento, hay uno muy particular donde cuando Jesús está enseñando, le hablan y le dicen, Jesús, afuera están tus hermanos, ¿verdad? Y él dijo, ¿mis hermanos? Mis hermanos y mi padre, mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que al principio de su ministerio, obviamente, ni Jacobo, su medio hermano, ni Judas tampoco eran así de los hermanos fieles, ¿verdad?, que creían en el Señor Jesucristo. Al paso del tiempo fueron creyendo, ¿verdad? Pero entonces creo que por esas dos razones él no se menciona a sí mismo como el medio hermano del Señor Jesucristo, por esa humildad. Bueno, después de esto, en el primer versículo también, él nos dice a quién va dirigida esta carta. ¿A quién va dirigida? Dice aquí, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Bueno, esas tres designaciones que hay para los cristianos aquí, que son verdaderos hijos de Dios, son llamados, santificados y guardados. ¿Okay? Esas son las tres
atribuciones o las 3 nominaciones que se hace de un cristiano verdadero. Y ese es el primer punto de este sermón. El verdadero cristiano es una persona que tiene una seguridad de salvación. Entonces, lo primero dice aquí, a los verdaderos creyentes. La palabra llamado quiere decir una persona que ha escuchado el llamado de Dios para la salvación y que ha respondido a él positivamente. La voluntad de Dios, dice Pedro, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios no quiere que ningún ser humano perezca, pero todos los seres humanos, al escuchar el Evangelio, ¿respondemos a él? No, ¿verdad? Hay personas que no respondemos al Evangelio y al paso del tiempo lo hacemos y otras nunca lo hacen en su vida. Entonces, una persona llamada es una persona que no solamente él lo cree, sino que ha obedecido a un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que escoge, ¿verdad?, en su soberana voluntad a todos los seres humanos, ¿verdad?, para la salvación. Esto lo encontramos, para los que toman notas, en Romanos capítulo 1, versículo 7, Primera de Corintios 1, versículos 22 y 23. Ahora, los verdaderos creyentes también han sido santificados en Dios. Una persona que afirma, que dice que es cristiano, pero que vive de una manera igual, ¿verdad?, que antes de cuando decía que no era cristiano, o que hace las mismas, o tiene los mismos hábitos de una persona no cristiana, la verdad es de dudarse que él sea un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha santificado a cada cristiano verdadero. ¿Qué quiere decir santificado? Santificado quiere decir que Dios le ha perdonado sus pecados, pasados, presentes y futuros. Todos sus pecados se los ha perdonado y lo ha declarado justo, ¿verdad?, santo, perfecto delante de él. Eso se llama santidad posicional. Es decir, para Dios, todos los cristianos verdaderos somos como personas que nunca hubiésemos pecado, pero nosotros en la práctica sí pecamos, ¿verdad?, muchas veces y de muchas maneras, pero gracias a que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por ese sacrificio que hemos reconocido, esa justicia de Cristo, Dios nos la abona a nuestra cuenta y para Él somos santos. Entonces, un verdadero cristiano es una persona santificada. Les voy a decir algo, nadie se puede santificar a sí mismo, ¿okay? Solamente Dios es el único que nos santifica. Y la tercera nominación para un verdadero cristiano es que los verdaderos cristianos en Cristo han sido guardados. La palabra que aquí se traduce como guardado es una palabra griega que quiere decir velar, cuidar, darle una atención especial a algo. Es como cuando nosotros tenemos algo valioso en nuestra casa, ¿sí? A lo mejor un brillante, a lo mejor un reloj muy caro, una joya, algo, y eso pues no lo dejamos en cualquier lado, ¿verdad? ¿A dónde lo tenemos? En un lugar seguro, a lo mejor hasta en una caja fuerte o en una caja de seguridad en el banco, ¿verdad? Bueno, pues tu salvación, ¿sabes en dónde está? En las manos de Jesucristo. Fíjense cómo lo dijo el Señor Jesucristo. Juan, vayan conmigo por favor. Juan capítulo 10, versículos 28 al 30. Bueno, vamos a leer desde el 27 para tener contexto. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. ¿Ya lo encontraron? Dice así, palabras del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿quién cuida la salvación de un cristiano? Jesucristo mismo, ¿ok? Por eso es que un verdadero cristiano debe de estar seguro de su salvación, de que esa salvación no se va a perder. Bueno, regresamos a Judas. Punto número 2, después de que nos ha dicho en el primer versículo que un verdadero cristiano está seguro de su salvación. Punto número 2, el cristiano verdadero tiene, por lo menos aquí mencionadas en este texto, 3 bendiciones. Versículo número 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Es decir, un cristiano verdadero goza de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es su amor infinito, ¿verdad?, para con todos nosotros. Nosotros no merecemos el amor de Dios.
No importa cuántas veces oremos al día, no importa que nos levantemos temprano. O sea, nosotros como seres humanos no merecemos el amor de Dios. Él, porque Él es bueno, por su infinita bondad, es que nos ama. Por la gran misericordia que tiene, es que Dios nos ama. Entonces, la misericordia de Dios, su infinito amor para perdonar nuestros pecados, ahí está, ¿verdad? Con nosotros. Segundo, la paz de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. No solamente el Señor Jesucristo nos dejó una paz, sino dice la palabra que Él mismo es nuestra paz. Efesios 2:14 dice, Jesús es nuestra paz. Entonces, si somos un cristiano verdadero, lo que hay dentro de nosotros es paz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo de la paz está produciendo día con día. Y en tercer lugar, la tercera bendición que nosotros tenemos es el amor de Dios. Es decir, tenemos la bendición de estar siempre en el amor de Dios. ¿Okay? Ahí estamos. ¿Dios ama a todos los seres humanos? Sí, Dios ama a todos los seres humanos, sin excepción. No importa el color, la raza, el credo que tenga, Dios los ama a todos. Pero ¿saben una cosa? Dios ama de manera especial a sus hijos, aquellos que hemos aceptado su gracia salvadora, aquellos que hemos creído y depositado nuestra confianza en su Hijo, en la obra que Él hizo por nosotros. Nos ama de una manera especial y tiene cuidado por todos y cada uno de nosotros. En el versículo número 3 está el tercer punto de nuestro sermón. Hay una exhortación a todos los cristianos verdaderos. Así como nosotros somos cristianos verdaderos y tenemos 3 bendiciones por lo menos mencionadas aquí, hay una exhortación para todos los cristianos verdaderos. Versículo 3 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido... Bueno, fíjense que aquí hay algo interesante. Dicen los eruditos que Judas, él pensaba, ¿verdad?, en su mente, guiado por el Espíritu Santo, desarrollar y hablar más de la salvación, de las bendiciones que tenemos como cristianos. Pero el Espíritu Santo dice aquí que por necesidad, ¿verdad?, es decir, por lo que estaban viviendo en aquel tiempo la iglesia, él se vio forzado a hablar de otro tema. ¿Y cuál es ese otro tema? Que aquí lo describe, dice, exactamente, ¿verdad? Dice, para que ustedes hagan algo. Si eres un cristiano verdadero, tienes que hacer algo. Aquí dice, ¿qué dice? Así me ha sido dada escribirlos una exhortación para que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Bueno, este es el versículo clave de toda esta epístola. Este versículo nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, por eso se llama versículo clave. Todo cristiano verdadero no se tiene que quedar nada más con que su seguridad está segura en el cielo, en las manos de Cristo y de estar recibiendo bendiciones día con día. Tiene que hacer algo con base a esa salvación, y lo que tiene que hacer es lo que dice el versículo 3, dice, contender ardientemente, ¿sí?, por la fe dada una vez a los santos. ¿Qué quiere decir eso? Combatir o luchar ardientemente quiere decir hasta que me pueda morir, hasta la última gota de sangre que yo tenga, hasta el último fuerza que tenga. De esa manera yo tengo que luchar por la fe dada una vez a los santos. La fe dada una vez a los santos se refiere al cúmulo de doctrinas básicas del Evangelio. Y obviamente pues no hay nada más básico en el Evangelio que la doctrina de la salvación, que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe, porque creemos en quién, en Jesucristo, que es Dios, que es el autor de la vida, que Él murió por nosotros, que Dios nos perdona nuestros pecados. Todo esto son las doctrinas básicas de la fe, y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Hay un pasaje, un versículo, ustedes lo conocen muy bien, vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro está ahí un poquito atrás, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Ya lo tienen? 3, versículo 15. Dice así Dios en su palabra.
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo que está aquí es el versículo que se conoce como el versículo de la apologética, es decir, el versículo que nos lleva a defender lo que creemos. Hay personas que a esto se dedican, son cristianos que defienden, ¿verdad?, las diferentes doctrinas de la Biblia ante las diferentes comunidades que hay. Todos los cristianos verdaderos debiésemos ser eso, defender las doctrinas. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando las cartas de Juan? Él era muy tajante. Para él, o eres cristiano o eres incrédulo. O eres, estás con la verdad o estás en la mentira, o eres luz o eres tinieblas. Judas en este aspecto es igual. Si tú eres un cristiano verdadero, ¿qué te dice él? Te sugiero que luches por el evangelio. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice, te exhorto a que pelees. Ahí, de vez en cuando, no, siempre, de manera tibia, no, sino como ardientemente por el evangelio, hasta la última gota de tu sangre, si fuese necesario. Para que nosotros tengamos este libro en las manos, o ustedes en su celular, murieron muchos cristianos. ¿Sí? Costó muchísimos años llegar a él. Gracias a ello, nosotros entendemos el evangelio. Mucha gente lo ha entendido y se ha salvado. Pero muchas veces nosotros no defendemos esto, ¿sí? No defendemos la doctrina, no defendemos la escritura. A veces nosotros como cristianos de este siglo, y perdónenme hermanos, no quiero ofender a nadie, pero defendemos otras cosas que no tienen razón, ¿sí? A veces defendemos más al equipo al que le vamos, ¿eh? A veces defendemos más la empresa donde trabajamos. A veces defendemos más a un pariente, ¿verdad?, que cometió actos ilícitos, a lo mejor puede estar en la cárcel. Y defendemos una serie de cosas. Y no nos acordamos de defender esto. ¿Sí? Que ese libro, que es la palabra de Dios inerrante, inspirada, por medio de la cual usted y yo conocimos el evangelio, y por medio del cual esto es lo único que puede dar salvación a las personas. Y ese es precisamente el versículo clave, ¿verdad?, de esta carta, que nosotros como cristianos tenemos que luchar por defender la escritura, las doctrinas contenidas en la escritura. ¿Okay? Y pasa algo bien interesante. Nosotros a veces no podemos defender lo que no conocemos. Dicen los gente que hacen estadísticas que solamente el 20% de los cristianos hoy en día hemos leído completa la Biblia. Yo espero que usted esté dentro de este 20%. Ahora, solamente menos del 1% de los cristianos leemos la Biblia completa una vez al año. Menos. ¿Sí? En algunos lugares, en ocasiones que he ido a predicar a otros lugares y les hago una broma, ¿verdad? No lo voy a hacer aquí, evidentemente, porque ya se las voy a decir. Pero a veces les digo, a ver hermanos, vamos a leer, abramos el libro de Judith. Ahí empiezan a buscarle, le hacen por aquí, le hacen por acá, ¿no? Se van al índice. ¿Lo van a encontrar? Por lo menos en estas no, ¿verdad? Así les digo, sí, en esta no, ¿ok? Y a veces no conocemos, ¿verdad? Nuestra propia escritura no la conocemos. En el versículo 4 de Judas encontramos el cuarto punto de este sermón. Hay una descripción rápida, ¿verdad?, de unas personas que se conocen como apóstatas. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si usted va a entrar en una batalla espiritual y si va a defender la palabra, pues necesita saber contra quién va a pelear, ¿no?
Y aquí en este versículo 4, Judas nos dice contra quién es la batalla. Nos da aquí las características de las personas que se conocen como apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Bueno, un apóstata, denme un segundito por favor. Un apóstata es una persona que ha escuchado el evangelio, ¿sí? Que a lo mejor hasta se ha congregado en alguna iglesia cristiana, pero nunca ha sido salvo verdadero. Nunca ha creído realmente en Jesucristo, en las doctrinas básicas que lo llevan a la salvación. El apóstata es una persona que a veces lo podemos encontrar dentro de las iglesias cristianas y otras veces está fuera de las iglesias cristianas. No sé si ustedes sepan, pero muchos de los hombres que iniciaron religiones falsas en este mundo estuvieron en iglesias cristianas. Hombres como por ejemplo Charles T. Russell, el que inició los Testigos de Jehová, muchos años se congregó en iglesias cristianas. Mary White, la persona que inició y líder, cabeza de los adventistas, también estuvo en iglesias cristianas, y así muchos más, ¿no? Muchos más, que empezaron escuchando el evangelio. Tenemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que muchos escucharon, por un tiempo permanecieron, pero llegaron las pruebas, se alejaron. Muchas de esas personas son apóstatas. Ahora, hay apóstatas fuera de las iglesias, los cuales es más fácil de identificar y atacar. ¿Pero qué creen? Que también hay apóstatas dentro de las iglesias. También hay falsos cristianos dentro de las iglesias que están, ¿verdad?, infiltrando diferentes doctrinas para confundir a los cristianos verdaderos. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. ¿Ya llegaron ahí? Dice así Dios en su palabra: y que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Okay? Y aquí en este punto yo me detendría un poquito. ¿Ustedes se acuerdan de algunas personas, algunos personajes mencionados en la Biblia que parecían cristianos y que en realidad nunca lo fueron? A ver, pensemos por un momento. ¿Andé? Judas, ¿verdad? Ahí está un claro ejemplo. Judas el Iscariote. O sea, él estuvo con Jesucristo, ¿verdad? Él era uno de los 12 discípulos, recibió las enseñanzas directas de Jesucristo, presenció, ¿verdad? Estuvo ahí en milagros. Es más, hasta tenía un ministerio, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué hacía Judas? Era el de las finanzas, ¿verdad? Era el que traía ahí la bolsita con las monedas para pagar todo lo necesario. ¿Y qué creen? No era cristiano. No era un verdadero seguidor de Jesucristo. Otro más, en el libro de los Hechos, capítulo 8, Simón el mago. Ese hombre, ¿verdad?, que veía los milagros que hacían los apóstoles, que curaba a personas y que decían, yo quiero de eso. ¿Sí? Y fue con los apóstoles y dijo, oye, ¿en cuánto me lo vendes? ¿Va? El poder del Espíritu Santo, ¿en cuánto me vendes ese don para que yo también pueda curar? A él no le interesaba el Evangelio ni Jesucristo, a él lo que le interesaba era tener ese poder. ¿Por qué? Porque pues, le voy a cobrar a los que sanen. Ese es otro apóstata, y ahí andaba, ¿verdad? Parecía, ¿verdad?, que andaba ahí con los discípulos, pero no era un verdadero cristiano. Entonces, los apóstatas es una persona que ha escuchado el Evangelio, que a lo mejor tiene cierta información de las doctrinas, pero que realmente nunca entregó o ha entregado su vida a Jesucristo. Y les decía, puede haber apóstatas dentro de las iglesias y también fuera de las iglesias. Si un apóstata llega a ser maestro, predicador, va a distorsionar las doctrinas de la Biblia. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Las va a distorsionar, ya sea consciente o inconscientemente. Y haciendo eso, ¿qué va a hacer? Va a desviar a la gente que lo siga, lo va a desviar, lo va a llevar por caminos. No sé si ustedes sepan, pero los Testigos de Jehová tienen algo así como 5 millones de adeptos en este país. Son personas sinceras,
Pero ¿saben una cosa? Están sinceramente equivocados. Esa es una realidad. Hay por lo menos 4 aplicaciones que podemos hacer hasta esta parte. Y me voy a detener aquí, ¿por qué? Porque el pasaje es largo. Aunque vamos a tener un par de semanas, ¿verdad?, para estudiar todo eso, hasta el momento podríamos hacer 4 aplicaciones. Bueno, ¿qué hacer para identificar a un falso maestro, a un apóstata, y no ser engañados por ellos? Primero, estudia y obedece la palabra de Dios. Si no conoces la verdad, no vas a poder detectar el error. En una ocasión fuimos a un concierto y en ese concierto había un cantante, ¿verdad? Y ese cantante precioso cantaba. Yo quedé fascinado con ese cantante. ¡Qué voz! Todo perfecto. Comento con la persona que está al lado: oye, ¿te gustó el concierto? Y me dijo: pues más o menos. Le digo: ¿por qué? Pues este señor cantó muy bien. Me dijo: no, mira, se equivocó aquí, acá, desafinó aquí, se adelantó. Le digo: oye, ¿usted cómo sabe tanto? Dice: es que soy maestro de música. Dice: y pues tengo oído musical. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no estudiamos la Biblia, cuando nosotros no conocemos la verdad, no podemos detectar los errores. ¿Sí? Alguien puede estar en la radio, puede estar en la televisión, puede estar en el YouTube, ahí enseñando una serie, ¿verdad?, de doctrinas erróneas, equivocadas, y si nosotros no sabemos la verdad, decimos: ay, pues qué bonito, qué padre, qué bien predicó, qué bien hizo esto, qué bien lo otro. ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para no ser engañados por los falsos maestros es estudiar, ¿sí? Estudiar y obedecer la palabra de Dios. Segundo, tenemos que dar testimonio todas las veces que se nos presente la oportunidad, ¿sí? Y esta salida evangelística que se va a hacer es una oportunidad para defender el evangelio, ¿verdad?, para enseñarle a personas. Ahí cuando estás con las personas predicándole en la calle, gente que no conoces, te va a preguntar, ¿no? Te va a decir las cosas como son. A ver, ¿tú por qué crees eso? ¿No? Oye, y si Jesucristo no fuera, si Jesucristo no tuvo un nacimiento virginal, ¿por qué crees en él? Y te va a hacer muchas preguntas, y tú vas a tener que defender con argumentos bíblicos a esas preguntas. ¿Sí? Tú no le puedes decir: voy a orar por ti. O tú no le puedes decir ahí en ese momento: déjalo, le pregunto a mi pastor o a la persona que me está discipulando. Entonces, tenemos que dar testimonio con valentía de la verdad. ¿Okay? La Biblia hoy en día está siendo atacada por muchos ámbitos, y siempre ha sido atacada, no es nada más. Pero hoy en día hay una serie de ataques impresionantes. Y hay debates, y muchos de esos debates ustedes los pueden ver en YouTube, en Facebook, etcétera, donde personas cristianas están defendiendo, ¿verdad?, con argumentaciones claras y concretas, pues todos los ataques que se hacen de la Escritura. Por ejemplo, uno de los ataques más claros hacia la Biblia, ¿cuál es? Es decir, bueno, ¿y tú cómo sabes, ¿sí?, que los autores que dicen aquí que fueron los que escribieron la Biblia fueron ellos? Y déjenme decirles algo. Esa pregunta se contesta de la siguiente manera: tenemos más de 2.500 manuscritos que son copias de los originales que describieron los autores, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Más de 2.500 copias de manuscritos. Y si hay copias de manuscritos, quiere decir que hubo un documento original, ¿okay?, fechados por diferentes personas, en diferentes lugares, etcétera. ¿Saben cuántas evidencias hay de que Homero escribió la Ilíada? Sí, bueno, sí conocen a Homero, ¿verdad? Ese gran autor griego, clásico y todo eso. Bueno, él escribió la Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿Saben cuántas evidencias hay de que realmente Homero haya escrito la Ilíada y la Odisea? Que son obras de la literatura mundial. No llegan a 5. Y de este libro hay más de 2.500 evidencias. Así es como uno puede responder ese tipo de preguntas. Pero para esto, ¿qué necesitas? Estudiar. Ver menos Netflix y más Judas, ¿no? Eso es lo que se necesita. Ver menos partidos de fútbol y más Santiago, ¿no? Aquí está.
Eso es lo que necesitamos hacer, y esa es la parte difícil, ¿verdad? Eso es lo que no, a veces, muchas veces no nos gusta. Bueno, tercera cosa que podemos hacer: anima, sostén, ofrenda a tus pastores, a gente, ¿sí?, que son siervos de Jesucristo, que dedican su tiempo, su vida a prepararse, a estudiar para poderte instruir correctamente. Tienes que animarlos, tienes que sustentarlos, tienes que ofrendarles para ellos, para su vida, para sus ministerios. Y a veces eso no lo hacemos. Y eso es algo de lo que es importante. ¿Okay? Y en cuarto lugar, discipúlate. Discipúlate y discipula a otras personas. De verdad, yo se los puedo decir, hermanos, no vas a crecer, no te vas a desarrollar espiritualmente como lo pudieses hacer si no te discipulas, si no tienes una serie de estudios así sistemáticos para que por lo menos conozcas las doctrinas básicas de la vida cristiana. No vas a crecer. Y si tú no creces, vas a impedir el crecimiento, si tú eres casado, pues de tu esposa, porque es tu responsabilidad de edificar a tu esposa y a tus hijos, no es del pastor ni de los diáconos, no, es tuya. ¿Okay? Vas a limitar tu crecimiento y a limitar el crecimiento de las demás personas, igual de la gente que tú le hablas de Cristo, que vienen al conocimiento de la verdad por la gracia de Dios. Si tú no te discipulas, pues ¿qué les vas a enseñar? ¿Sí? Un cristiano preparado es un cristiano doblemente útil. Necesitamos prepararnos, hermanos. Necesitamos discipularnos. ¿Okay? Versículo 4, que es el quinto punto de este sermón. También nos da una descripción rápida y sencilla de qué estrategias utilizan los apóstatas. Fíjense. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchos de los apóstatas, de los falsos maestros, utilizan esta estrategia, ¿verdad? Se infiltran en las iglesias de una manera secreta, ¿verdad? Que nadie sepa, no saben de dónde vienen, quién les habló de Cristo, quién les invitó, de repente aparecen, se empiezan a ganar la confianza de las demás personas, y se infiltran, ¿sí? Y no solamente en las iglesias, también en los seminarios, en las escuelas cristianas, en los ministerios, se infiltran. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quieren desviarte de la verdad, quieren llevarte a sus propios dominios. Eso es una realidad. Eso que parece así como de la teoría de la conspiración, hermanos, es real. ¿Sí? Es real. ¿Sí? En las décadas de los 60, de los 70, la Iglesia Católica, y espero que no se ofendan, la Iglesia Católica utilizaba hasta mujeres para que sedujeran a los pocos pastores que había en esos años. Fue un tiempo muy difícil, ¿sí? Y era real. ¿Y saben quiénes eran esas mujeres? Monjas. ¿Sí? Y para eso las utilizaban. Es bien triste, pero es real. Y eso sigue pasando, ¿sí? Sigue pasando. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener los 4 ojos abiertos, ¿verdad? No solamente los tuyos, ¿verdad? O sea, también los de tu esposa, los de tus hijos, abiertos a todo este tipo de enseñanzas que hay. Después de que que Judas nos dice su estrategia, que es una estrategia encubierta, viene ahí, ¿cuál es su destino eterno? Bueno, todos los apóstatas, al no ser cristianos, ¿cuál va a ser su destino eterno? La condenación eterna, ¿eh? Igual que cualquier otro cristiano, nada más que cualquier otra persona que no sea cristiano. Pero ¿qué pasa con ellos? Que en el camino se llevan a mucha gente por delante. Y eso también es muy, pero muy triste. Después, en ese mismo versículo, hace una descripción de su carácter. Dice aquí en el versículo 4 que son hombres impíos. La palabra impío quiere decir algo contrario a Dios. Imp, ese prefijo, ¿verdad? IM,
antes de P quiere decir en contra y pío quiere decir Dios. Entonces, una persona impía es alguien que está en contra de Dios. Entonces, ellos son personas que están en contra de Dios, que hablan cosas irreverentes contra Dios, contra Jesucristo y contra todo lo de buen nombre. También hay una descripción de su conducta aquí. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cometen vicios de todo tipo, desenfrenados, son inmorales, son personas sin honor, no tienen ningún tipo de decencia ni de vergüenza, no les importa que muchos se enteren de sus pecados. No sé si ustedes recordarán, allá por la década de los 80 hubo un caso muy famoso en los Estados Unidos, que fue el caso de los Davidianos. ¿Alguien se acordará de esto? Hay una película, lo pueden bajar si le quieren ver, de Netflix. Se llama David Koresh, la película Desastre en Waco, Texas, algo así se llama. Bueno, este hombre David Koresh, él tenía una secta, ¿sí? Y él convivía, ¿verdad?, sexualmente con todas las mujeres de esa secta. O sea, él era un hombre depravado sexual y era abierto y todos lo sabían, y todos los varones y todos los que estaban ahí no les importaba. Él les decía a sus seguidores de su secta ahí en Waco, Texas, lo siguiente: en esos años fue cuando pasó, el cometa Halley, que fue la última vez que pasó, que fue visto desde la Tierra. Ese cometa, él les decía, bueno, si ustedes mueren, a todos los que están aquí, ¿verdad?, con mi grupo aquí conmigo, porque él se decía que él era Jesucristo, válgame Dios. Él decía que era la encarnación de Jesucristo. Bueno, a todos los que mueran, ¿sí?, en el momento que pase el cometa, que sea ese avistamiento, ¿qué creen? Se van a ir al cielo con Dios. ¿Y qué creen que hicieron las personas? 79 personas se suicidaron, mujeres, hombres, niños. ¿Okay? Un falso maestro, un apóstata, alguien que había estado en iglesias cristianas y que formó, no le gustó, y en su propio rancho de Texas, ahí hizo su secta. ¿Okay? Lo pueden checar, hay libros, hay películas, hasta en el cine salió esta película. Y eso es increíble. Y no solamente eso ocurrió en los 80, hoy en día sigue ocurriendo en muchos lugares, que obviamente pues no sabemos, pero eso es real. ¿Okay? Por eso es importante que estemos de esa manera, siempre escudriñando la palabra y alertas, ¿verdad? Bueno. También en este versículo 4 encontramos una descripción rápida de sus creencias. ¿Qué creencias tienen? Bueno, niegan la deidad de Cristo, hacen de Él un solo ser creado, ¿verdad? Y con ello atacan el centro del Evangelio, porque parte del Evangelio es que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, el Dios encarnado que vino a morir por nosotros en la cruz. Él estuvo en tu lugar. Ellos dicen que no, que es un hombre. Y ¿saben qué? Eso me hizo recordar a los testigos de Jehová. Cuando yo escuché del Evangelio hace 30 años y platicaba con testigos de Jehová, ellos decían, ¿verdad?, que Jesucristo era el primer ser creado por Dios. Hoy en día ya no dicen eso. Hoy en día ellos dicen que, es más, dicen que son cristianos también, ¿verdad?, como nosotros. Han cambiado. Ellos van cambiando sus doctrinas conforme sus necesidades, ¿verdad? Se van adaptando al medio ambiente. Le han copiado muy bien a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también va cambiando las doctrinas según a su conveniencia o según el Papa que esté en curso. No sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, una de las cosas que más se le criticaba al Papa Juan Pablo II era sus creencias que tenía. Por ejemplo, él decía que Dios era totalmente amoroso y que no existía el infierno, y que todos los seres humanos iban a ir al cielo. Pasó ese papa, llegó Benedicto. ¿Qué dijo Benedicto? Craso error. Sí existe el infierno, sí hay condenación. Entonces, dentro del papado de Benedicto, si te morías y todo eso, pues sí había condenación, te ibas al infierno. Hoy en día, ¿en qué estamos? ¿Sí? Hoy en día, ¿en qué estamos? En los balazos. No. Hasta efectos especiales traigo para que vean que estamos en guerra, hermanos. Ustedes no lo quieren creer, pero estamos en guerra. ¿Sí? Están los balazos, ¿verdad? Se está enojando el enemigo con estas palabras. Pero bueno, hoy en día, ¿qué se cree? Hoy en día nuevamente se cree que no hay infierno. ¿Sí? Hoy en día, ni me acuerdo del nombre del papa que está ahorita. Francisco, nuevamente, no hay infierno.
Y así están. O sea, van cambiando las doctrinas según el Papa. ¿Okay? Cuando no es así, cuando la doctrina bíblica no se puede cambiar. Aquí está, ¿verdad? Son de las cosas básicas. Las doctrinas dadas una vez a los santos no las pueden cambiar, son eternas. La palabra de Dios es eterna y para siempre, no se puede modificar, ¿no? Por el gusto de una persona. Bueno, en los versículos 5 al 7 de aquí de Judas, vamos a leerlos, encontramos el sexto punto de este sermón. ¿Cuál va a ser el fin de los apóstatas? Bueno, versículos 5 al 7. Dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, aquí en esta porción hay tres ejemplos, ¿verdad? Históricos, ¿verdad? Que hace Judas, que ya el pueblo de Israel conocía. Bueno, que en este caso ya eran no solo el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel fue el objeto de la historia, ¿verdad? Cuando sacó Moisés, obviamente Dios a través de Moisés a su pueblo de Egipto, eran aproximadamente 2 millones de personas, dicen los eruditos. Eso fue la cantidad de personas que guiaba Moisés. Bueno, de todas esas personas, también hubo judíos que no creían, ¿verdad? A pesar de que vieron los milagros en Egipto, había gente que no creía en Dios. Y después de que Dios los sacó, ¿qué hizo con ellos? Murieron. ¿Sí? Hubo muchos judíos que murieron, que no llegaron a la tierra prometida. Toda una generación no pasó, ¿verdad? Ya lo leímos nosotros en nuestras lecturas que tenemos. Se perdieron. Segundo, los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué son estos ángeles que no guardaron su dignidad? Bueno, aquí hay toda una controversia, ¿verdad? De a qué se refiere este pasaje, a qué se refiere Pedro y a qué se refiere Génesis. Porque estos ángeles que están aquí mencionados, que no guardaron su dignidad, tenemos 2 referencias en la Biblia a este tipo de cosas, de ángeles que no han guardado su dignidad. Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es guardar la dignidad en el caso de los ángeles? Bueno, Dios hizo ángeles, ¿verdad? Seres creados por Él, igual que hizo hombres. A los ángeles Dios les encomendó una tarea. Los ángeles, la primera referencia es los ángeles como Luzbel y los que los siguieron a Luzbel en su rebeldía. Ellos tenían tareas específicas asignadas por Dios. No guardaron su dignidad, quiere decir que no siguieron haciendo la tarea encomendada por Dios. Eso quiere decir que no guardaron su dignidad. Esa es la primera referencia de ángeles. La segunda referencia, que es ahí la que está mucha controversia entre los eruditos y estudiosos de la Biblia. En Génesis capítulo 6 se menciona que los hijos de Dios, y hace referencia, esas palabras, los hijos de Dios o los hijos de Jehová, es la misma partícula que se utiliza para traducir los ángeles de Dios. ¿Okay? Así aparece tanto en Génesis como en otras porciones de la Biblia. Entonces, cuando ahí en Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron a la tierra, conocieron a las mujeres que estaban aquí en la tierra, les gustaron, ¿verdad? Dijeron, caray, pues son hermosas las mujeres, ¿verdad? También creación de Dios. Dice que ellos se materializaron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y que de ahí nacieron los gigantes, ¿verdad? Hombres grandes, fuertes, que eran cazadores, etcétera, ¿no? Entonces, los ángeles también, al dejar el trabajo que Dios les había encomendado, porque el trabajo principal de muchos de los ángeles, ustedes lo saben, los ángeles son servidores de Dios y tienen una de sus funciones es proteger, ¿verdad?, a los seres humanos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando una persona muere y es un cristiano verdadero, un ángel, dice la Escritura, es quien lo guía al cielo, ¿no?, al camino al cielo. Ellos también nos protegen a nosotros. O sea, los ángeles están aquí para protegernos. Es parte del cuidado que Dios tiene para con nosotros. ¿Okay? Un ángel. Bueno, estos ángeles que tuvieron relaciones con mujeres, hicieron ahora sí que una raza diferente
una raza sobrenatura. Entonces, estas son las dos referencias a las que nosotros tenemos en la Biblia. No hay una postura clara y concreta, no hay algo que diga, estos son. Bueno, simplemente vamos a quedarnos aquí. Son ángeles que no cumplieron el cometido que Dios les había dicho, son ángeles que no guardaron su dignidad. Bueno, esos ángeles también, a los que se rebelaron con Satanás, hoy en día están en prisiones oscuras y están reservados, ¿verdad? Para el juicio del trono blanco. Ellos van a estar ahí en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Todo eso ya se estudió en Apocalipsis, ahí va a estar. Hoy en día están en prisiones oscuras y su destino eterno es el infierno. Igual a este tipo de ángeles, ¿verdad?, que tuvieron ese relacionamiento incorrecto con mujeres, con personas que no eran como ellos, van a tener este mismo fin de destrucción. Y finalmente tenemos a la gente que habitaba en Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18 al capítulo 19 encontramos, ¿verdad?, gente que tenía una perversión muy, pero muy grande, ¿no? Homosexualismo, todos los pecados de corte sexual, ahí estaban presentes. ¿Qué hizo Dios con las personas de este lugar? Fueron muertos, ¿verdad? Y obviamente al ser muertos entraron a condenación. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, nada más quisiera hacer una ilustración, ¿sí?, que para los que son maestros de niños, pues para ustedes es muy fácil, ¿verdad?, que se le llama una lección objetiva. Y para ello quiero pedir la ayuda de un voluntario. Aclaro, esa persona que colabore conmigo en este momento va a tener una recompensa. Y esa recompensa, pues obviamente es para esa persona, se la va a quedar. Así es que necesito un voluntario, hombre, mujer, niño, joven, quien sea. Y le ganaron, hermanos. Sí, por favor, pase acá. Aquí sí es tan amable de verlo al frente. Eso es. Bueno, usted va a tener la siguiente tarea. Va a elegir entre un obsequio, el que usted escoja. Aquí tengo 2 billetes. El que usted escoja va a ser para usted. Aquí no se le va a juzgar por nada. Usted diga, ¿cuál quiere? La mano derecha, además que le parezco Chabelo, ¿verdad?, haciendo la catafixia. El que usted quiera, es para usted. Usted quiere el de 50. Muchas gracias, es suyo. Gracias por su colaboración. En esta iglesia hay mucha modestia. Ahora va la parte difícil. Hermana, ¿usted por qué escogió ese billete? Si se puede saber. Díganos. Sí. Y agarró el otro. O sea, se dejó llevar por lo que dijeran los demás. Ah, ok. ¿Esa fue la única razón? Ok. Bueno. ¿Algún hermano que quiera pasar aquí al frente para recibir un beneficio? De veras, no se le va a juzgar, hombre, no se le va a hacer nada. ¿No? ¿De verdad? ¿No? ¿Nada? ¿No? Pues usted va a tener, ya no le queda elección. Usted se va a tener que quedar con este. Es usted. Seamos honestos. La gran mayoría de nosotros, si hubiéramos deseado agarrar el billete de 500, ¿sí o no? La verdad, seamos honestos. Hay que ser honestos. Por situaciones de que alguien, ¿qué dirá?, etcétera, pues escogemos otro. Pero realmente, nuestra conducta humana nos llevaría a agarrar el de 500. Si no tiene nada de malo, pues es algo que te están regalando. Pero como dijera mi abuelita, aquí está el truco, ¿no? Hermana, el billete que usted se llevó es un billete real. Billete real. O sea, es de veras. Y el hermano, pues, no, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Fíjense, pasa esto. En la vida cristiana, nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, por el qué dirán, y no analizamos las cosas. Hoy en día, en el internet, en las librerías, en las películas, etcétera, hay una serie de falsos maestros que no son cristianos,
que tienen congregaciones muy grandes, que tienen congregaciones enormes, ¿sí?, que están lucrando con el Evangelio, que están ganando millones de dólares y en México millones de pesos. Y la gente, por pura apariencia, lo sigue. Una persona en Estados Unidos que se llama Joel Osteen, ellos en su, lo voy a llamar así, su congregación, cada semana levantan algo así como $1.700.000. ¿Sí? Tienen un local impresionante. Ahí no se predica la Biblia, ahí se predica puras cuestiones de superación, de motivación, que tú puedes, que tú eres el mejor, que todo lo que la psicología te puede dar en un libro, bueno, ahí te lo dan, ¿no? Y cuando a él se le pregunta que por qué no predica, por qué no usa la Biblia, porque no, eso se lo dejo a los pastores, ¿no? Él no predica de esos temas. Pero juntan esas cantidades cada semana, $1.700.000. Su local tiene todas las comodidades, aire acondicionado, alfombrado, un escenario envidiable, el Auditorio Nacional está así. Pero ahí no se predica el Evangelio, ahí no se predica la palabra. Y mucha gente ve eso, apariencias, ¿no? Ve personas a lo mejor atractivos de cierta manera, bien vestidos, un lugar fastuoso, escenario, todo eso, y se va. Hoy en día en los Estados Unidos y en México también está ocurriendo, hay una doctrina, ¿verdad?, que se llama el lugar de bendición. Y dicen, bueno, pues ve todas las personas que van ahí a esa iglesia, les va re bien, ¿verdad? Se curan de sus enfermedades, tienen dinero, ven los carrazos. No, pues yo me voy para allá. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Y dejan a pastores, dejan a congregaciones bíblicas de sana doctrina, con gente que realmente vive el Evangelio, que enseña el Evangelio, por irse al mal llamado lugar de bendición. En Europa se empezaron. Muchas de las grandes iglesias en Europa hoy en día son museos. ¿Sí? Ya no hay cristianos, son centros comerciales. Y lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se están yendo, entre comillas, al lugar de bendición. Nosotros tenemos que saber identificar la verdad. Si sabemos identificar la verdad, si sabemos identificar la verdad, podemos identificar los errores. Pero si no sabemos identificar la verdad, nos vamos a ir, ¿sí?, nos vamos a desviar, nos vamos a perder. La siguiente semana vamos a ver muchos, y pues espero que no se enojen conmigo, pero muchos de los hombres que a lo mejor ustedes leen, siguen y todo eso, son falsos maestros. ¿Sí? Y necesitamos dejar eso y enfocarnos en la verdad y enfocarnos en seguir a hombres fieles, ¿sí?, que realmente nos estén instruyendo con base en la Escritura. Y no solamente eso, hombres que vivan la fe con unas vidas santas y abnegadas. Es increíble, pero hoy en día en muchas iglesias la gente sabe que el pastor que tiene un amante, que tiene esto, que tiene ta, y a la gente no le importa, ¿eh? No le importa. Es más, no les voy a decir la dirección, pero aquí en la Ciudad de México ya tenemos una iglesia de homosexuales, ¿sí?, donde el pastor y su pareja son los que dirigen la iglesia. Y ahí se ve, ahora sí que es exclusivamente para gays. No, sí puedes ir tú de visita, pero no creo que te inviten a quedarte, ¿sí? Y ellos hablan de la Biblia, la santidad y todo lo demás como nosotros, pero con esa parte, ¿sí? Y hay esto y mucho más, hermanos, ¿sí?, que se vive, que es real, ¿sí?, y que nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, necesitamos hacer lo que dice la Escritura: contender ardientemente por el Evangelio, predicar el Evangelio correctamente a la gente para librarlos de tanto engaño que hay. ¿Sí? Hay muchos lugares donde la gente llega con problemas y no le resuelven los problemas ni sus enfermedades, lo único que les hacen es sacarles el dinero. Falsos maestros, falsa doctrina. Hermanos, de veras, ustedes y su servidor estamos bendecidos
de estar en un lugar donde se predique el Evangelio, donde se predique la palabra. Apoyémoslo, trabajemos, sigamos adelante, tomemos nuestro discipulado. Estamos en guerra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dejando ahí tu arma sin conocerla? Ahí está. Imagínate que fuera una guerra de balazos. Y Dios te ha dado tu rifle, tus municiones, tus cartuchos, tu instructiva, todo lo necesario para que te defiendas. Y dices, bueno, pues a ver, cuando me lleguen los balazos, ¿no? Ya no tienes guardado, no te vas a poder defender. Pues es lo que a veces hacemos los cristianos. Aquí tenemos todo el arsenal de Dios, ¿no? Todo el conocimiento de Dios, para que nosotros seamos salvos y para ayudar a que otra gente sea salva. Y no lo utilizamos. Hagámoslo. Que ese versículo clave de Judas, contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos, sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que en ella nos has dejado escrito, Señor, es para nuestra enseñanza. Perdónanos, Dios, si no leemos tu Biblia, si no la estudiamos, Señor, si no la analizamos, Señor, si no la predicamos a otras personas. Perdónanos. Llévanos, Dios, a actuar, Señor. Hay mucha gente que se está perdiendo. Día con día miles de personas pierden la vida, Señor, en el mundo, en esta ciudad. Según las estadísticas, 40 a 50 personas diariamente mueren en esta ciudad. Muchos de ellos sin haber escuchado de Cristo. Y nosotros que tenemos la verdad, no la compartimos. Perdónanos, Señor, por esta omisión tan grande. Y llévanos a ser cristianos valientes. Que ya no nos enredemos tanto en los negocios de este mundo, sino en los negocios tuyos. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga.